Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia. Sean todos bienvenidos. Espero que podamos tener un buen tiempo. He planeado compartir con ustedes algunas cosas que a mí me impedían ser católico. Para los que no lo saben, fui protestante por aproximadamente 20 años. Y cuando estaba yo escuchando lo que la Iglesia Católica decía acerca de sí misma, o escuchaba a los maestros, a los predicadores católicos ah, hablando sobre la Iglesia Católica, ah, aún antes de eso, aún antes de estar realmente considerando ser católico, en mi mente había ah, presuposiciones, cosas que ya estaban bien establecidas, por las cuales para mí, como protestante, ni siquiera, perdón, ni siquiera era una opción eh, considerar la mínima posibilidad de que el catolicismo en verdad fuese el cristianismo verdadero, de que la Iglesia Católica fuese la Iglesia fundada por Jesucristo. Y bueno, eso es lo que vamos a estar ah, compartiendo, es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Espero que pueda ayudarles. Quizás alguien nos está viendo que se encuentra en la situación en la que yo me encontraba. Quizás creciste en un hogar no católico, eh, creciste en algún hogar protestante. Am, y quizás te preguntas acerca de la Iglesia Católica, o quizás ya estás realmente buscando comprender lo que la Iglesia Católica enseña. Espero que esto te sea de ayuda. No es nada fácil para un protestante hacerse católico por las diferentes razones que vamos a estar considerando. Eh, He tomado como ejemplo mi propio proceso de conversión. Y bueno, como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que sabemos hablamos. Y bueno, yo les voy a compartir lo que yo viví, lo que me tocó experimentar. Diferentes conversiones tienen diferentes obstáculos, diferentes retos a vencer. Pero bueno, yo espero que en alguna medida esto pueda ser de mucha ayuda para, para ustedes, aún para los católicos. Yo sé que muchos de los que siguen este canal son católicos que no estaban practicando su fe y tienen poco tiempo de haber regresado a la iglesia. Algunos sí han sido practicantes, gracias a Dios, desde sus primeros años en su hogar, pero ahora están buscando reafirmar más su fe, quizás ah, fundamentar más o comprender más por qué como católicos creemos lo que creemos y por qué es que muchos no lo creen, sino que rechazan, por qué los hermanos separados, por qué los protestantes rechazan ciertas doctrinas o simplemente rechazan el catolicismo del todo. Bueno, quiero primero saludar a los que nos están acompañando antes de empezar a compartir con todos ustedes. Bueno, parece que son bastantes. Voy a tratar de cubrirlos a todos, hermanos. Pido una disculpa si no menciono tu nombre, pero bueno, quiero saludar a Alex Gaya, a Esteban Oviedo, al doctor Alfredo Ramírez. Quiero saludar a Rocío Castro. Dios les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos. Ali Fernando Herrera, Blanca Gómez, Bellanito, Mónica Martínez, Liliana Gaido, Lucio Guinés, Elvia García, Javier Villegas, Miguel Castañeda, Xiomara Mesa, Elizabeth Morales, Natalia Espinosa. Todos ustedes sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí. ¿Quién más tenemos? Luis Quesada, Olague, Delia Cortés, Reyes López,
Luis, bueno, ya mencioné a Luis. Juliana Holguín, Dios la bendiga, hermana. Félix, desde Berlín. Un charro de Salamanca, España. Dios te bendiga, hermano. Te mandamos un abrazo hasta Berlín, en Alemania. Tenemos aquí a Karina González, Adán Herrera, Claudio Nis desde Argentina. Un saludo hasta la Argentina. Tenemos bastantes seguidores de la Argentina, a todos los argentinos. Y bueno, sabemos que nos siguen de todas partes, de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Brasil, obviamente España, la madre patria, los Estados Unidos de diferentes estados, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador. Prácticamente de cada país donde se habla el español tenemos seguidores y bueno, estamos contentos de que todos ustedes estén aquí. Antonio Deras, Lupita Reyes, Juan Ramón de la Cruz, Lucio, um, Sergio Pérez, um, Puma, Puma Morir, Rosy Juárez, todos ustedes, hermanos. Ah, Me dicen que está bajo el volumen. A ver, si alguien más cree que el audio, que el audio no está muy bien, no sé si alguien más me lo puede indicar, porque yo sé que algunas veces no es no es el audio, sino más bien es que tal vez necesitas subir el volumen a tu computadora o a tu celular. ¿Alguien más está teniendo problemas con el audio? Blanca Gómez nos está reportando que está muy bajito el audio. Déjeme ver si le puedo mover aquí un poco. No sé si esto ayuda. A ver, ¿cómo está el audio? Los que creen que el audio está bien, que nos indiquen con el número 1. Y ya para dar inicio. Dicen que se escucha bien. La mayoría dicen que el audio está muy bien. El doctor Alfredo Ramírez nos indica que el audio está bien. Juliana dice que bien. Claudio, que bien. Bueno, a lo mejor Blanca necesita subirle al volumen de su dispositivo, de su celular o computadora o del ordenador, como dirían nuestros hermanos de España. Muy bien, pues todos bienvenidos, hermanos. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Ah, Vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si nos encomendamos a Dios? Vamos a, vamos a encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, te rogamos nos permitas hablar con humildad para poder compartir con nuestros hermanos lo que sea necesario para la edificación. Quita de nosotros la soberbia, quita de nosotros todo lo que no te agrade, Señor, y concédenos la gracia, Señor, de tener un buen tiempo compartiendo de lo que tú haces en las vidas de los que responden a tu gracia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio de nuevo. Sean todos bienvenidos. Cosas que me hacían pensar que jamás yo me haría católico. Número uno, una de las cosas, hermanos, que a mí como protestante me daba la seguridad de que ser protestante era lo correcto y que por lo tanto yo no debía ser católico, era que la mayoría de las personas que yo conocía, la mayoría de las personas que estaban a mi alrededor,
eran católicos que realmente no estaban viviendo su fe. En otras palabras, católicos no practicantes. La mayoría de las personas, no todos, aún no me quiero adelantar, pero esa es una realidad. Cuando yo me hice protestante, ah, cuando yo me hice protestante y empecé a conocer a la Biblia, de hecho, tal vez debo aclarar un poco. Yo tuve una experiencia de conversión no en la iglesia protestante, en la realidad fue en mi hogar. Y yo, de hecho, comencé a leer la Biblia en mi hogar. Para cuando yo fui con la intención de congregarme a una iglesia protestante, yo ya tenía al menos 3 semanas que había tenido una experiencia de conversión. Los que no han escuchado mi testimonio pueden buscarlo en este canal. Está un poco largo y el audio no es muy bueno porque fue de los primeros videos que hice. Y bueno, pero ahí está disponible en el canal. Entonces, lo único que quiero aclarar am, es esto, ¿no? O sea, no es de que yo fui al protestantismo o fui a una iglesia protestante y ahí tuve una conversión y en la realidad fue antes. Para cuando mi amigo, uno de mis mejores amigos en la infancia, me invita a visitar su iglesia, yo ya había tenido esta conversión. De hecho, mi amigo, el mismo que me invita a su iglesia protestante, bautista, él fue testigo de esta conversión porque ocurre en mi casa, después voy y lo busco y ahí en su casa Dios termina de hacer esta obra de gracia en mi corazón. Pero yo no empecé a ir a su iglesia, fue como hasta las 3 semanas. Bueno, ah, pero al fin y al cabo, cuando yo decido congregarme en su iglesia, pues vi que eran personas humildes, sinceras, leían la Biblia, cantaban. En otras palabras, no percibí cosas malas del diablo, por decirlo así. Bueno, en mi ignorancia de que no conocía bien mi fe católica, pensé que era lo mismo. Quizás de manera inconsciente determiné que no había gran diferencia, al fin y al cabo era lo mismo. Y bueno, ahí me quedo, ¿no? Pero me empiezo a dar cuenta que muchas personas que decían ser católicas no estaban realmente viviendo su fe, no estaban viviendo la fe cristiana, no tenían o no, muchos no van a la iglesia, no tenían un cariño, una devoción por la Sagrada Escritura. Y al ver esto, pues era algo que aún después, cuando yo comienzo a considerar el catolicismo, pues yo decía, si en verdad ser católico es lo correcto, si en verdad la iglesia católica es la verdadera iglesia y el catolicismo es lo verdadero, por qué la mayoría de personas que yo conozco que dicen que son católicos, por qué no se les ve un cristianismo? ¿Por qué no, por qué no veo en ellos el reflejo de esta verdad, de esta belleza? Ah, de modo que cuando yo estaba en mi proceso de conversión al principio, para mí eso era un gran freno. Intelectualmente me estaba convenciendo de algunas verdades, intelectualmente estaba yo comprendiendo ah, errores que yo como protestante bautista tenía al leer la historia, al leer a los padres de la iglesia, al poner más atención a ciertas porciones de la Sagrada Escritura, mis ojos se estaban abriendo a ciertas realidades, pero al mismo tiempo tenía este freno, tenía esto que me ataba, por decirlo así, me frenaba y realmente era una barrera, realmente era algo fuerte, era una especie de contradicción. Por un lado, veía cosas verdaderas en el catolicismo, pero por el otro lado, a un nivel más práctico, al menos desde mi experiencia personal, no tenía muchos referentes de católicos viviendo su cristianismo, su fe. Ahora, esa fue mi experiencia. Esto no significa que porque esa fue mi experiencia,
Eso determina la realidad de todo el catolicismo o de toda la Iglesia Católica o la experiencia de todas las personas. Sin embargo, como era yo como individuo el que estaba en este proceso de conversión, para mí eso sí representaba un freno. Am, Aunque debo decir que conforme fui avanzando en mi proceso de conversión, ah, también algo sucede, que me empiezo a acordar, empiezan a venir a mi mente personas que creciendo yo me había dado cuenta que eran católicas y que tenían verdaderamente el amor de Dios en su vida y que verdaderamente eran personas con una fe genuina, no solo católicos de nombre, sino verdaderamente católicos practicantes que conocían su fe. Y esto es interesante porque en mis años de protestante, yo la mayoría del tiempo yo no me acordaba de estas personas. Es como que tiene que ver con el engaño y la confusión, porque aunque yo era sincero y aunque estoy convencido de que esta conversión que tuve en mi hogar, de la cual les hablé, que sucede antes de llegar a la iglesia bautista, yo sabía que eso era verdadero, yo sabía que eso era genuino, pero aún así no te escapas, no te vas a escapar de la confusión, no te vas a escapar del engaño. Cuando hablo del engaño no me refiero de que las personas de tu congregación bautista o pentecostal o protestante, no me refiero a que ellos son personas malvadas que en la mañana se levantan con el solo propósito de mantenerte engañado. No, ellos mismos están bajo la influencia de esta desviación, de este error que procede de el orgullo y la rebelión en contra de la Iglesia Católica, que si seguimos escarbando, si vamos más al pasado, sabemos que lo mismo sucedió con Satanás, una rebelión, un levantarse en contra de la autoridad establecida, y eso se repite con los grandes herejes a través de la historia. Entre ellos quizás el que más destaca es Martín Lutero y sus amigos. Pero de ahí, a través de los siglos, el error se va transmitiendo de una generación a otra generación, repartiéndose en las diferentes denominaciones y diferentes sectores del protestantismo, llámese bautista, pentecostal, adventista, metodista, presbiteriano, no denominacional, tú ponle nombre. Bueno, no es de que mis pastores, no es de que mi pastor o mis líderes eran malos y ellos me querían tener engañado, pero sí estábamos todos, estábamos bajo la influencia del error, bajo la influencia de la confusión y el engaño que procede del protestantismo. Pero durante todos esos años, la mayoría del tiempo, yo no recordaba a estos buenos católicos. No sé, era como que estaba yo insulado, tenía una insulación, una especie de burbuja que me prevenía realmente ver más allá. Yo solo pensaba precisamente en los malos ejemplos, en los católicos que decían que eran católicos y eran unos borrachos, que nunca iban a la iglesia, viviendo una vida inmoral. Am, pero después, hermanos, después cuando ya estoy yo avanzando en mi proceso de conversión, estas, estos católicos, que eran buenos católicos, que aunque eran la minoría, pero sí que los conocí y sí que tuvieron una cierta influencia en mi vida, comienzan a venir a mi mente. Por ejemplo, me viene a la mente el que fue mi padrino cuando yo hice mi primera comunión siendo yo como de 6 años de edad aproximadamente, uno de mis vecinos en la ciudad de Tijuana, en México, recuerdo que era mi vecino y pues nos veíamos todos los días. Repito, yo era un niño de 6 años. Recuerdo que siempre me saludaba y siempre era así como muy amigable para conmigo. Y un día estaba yo en el patio de mi casa jugando con unos carritos y se me acerca y recuerdo que me saludó y recuerdo que en medio de la plática me preguntó que si, que si yo ya había hecho mi primera comunión. Y recuerdo que cuando me hizo la pregunta, no, yo no recuerdo si ya había escuchado hablar de la primera comunión, quizás sí,
No quiero decir sí o no para no mentir, pero recuerdo que me dejó pensando y me empezó a explicar lo que era la primera comunión. No se me va a olvidar. Por muchos años como protestante no lo medité, no lo reflexioné, pero ya en mi conversión, estas memorias del pasado comienzan a bombardearme y esta es una de ellas. Y recuerdo que me dijo que era el cuerpo de Cristo y me habló de Cristo y me empezó como, era un niño, ¿no? Pero como que me empezó a evangelizar. Recuerdo que yo pude percibir que algo de Dios estaba viniendo de las palabras de él. Para no hacer el cuento muy largo, él me dijo, voy a hablar con tus papás y les voy a decir que cuando tú estés listo para hacer tu primera comunión, o sea, para por primera vez recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo quisiera ser tu padrino. Y tuvieron que pasar años, pasaron varios años, pero el día llegó. Me mandaron al catecismo y este vecino se convirtió en mi padrino. Y cosa interesante que hablando de que me enviaron al catecismo, la maestra de catecismo fue otro de los buenos ejemplos católicos que me empezaron a venir a la mente cuando yo estaba ya en mi proceso de conversión. Su nombre es Hortensia. No lo dije, el nombre de mi padrino es Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, el nombre de la catequista que me preparó para la primera comunión es Hortensia. Y recuerdo que ella tenía el amor de Dios morando en su corazón. Yo lo podía palpar cada día que nos reuníamos para la clase. Y al final nunca se me va a olvidar que ella estaba muy triste porque era el fin del curso, era el fin del catecismo, de la doctrina, creo que le llamábamos la doctrina cristiana, y ella estaba muy triste. Recuerdo que cuando nos estábamos despidiendo, recuerdo que ella lloró. En llanto se despidió de nosotros am, y recuerdo que dijo que les pido una disculpa, hermanos. Dijo que ella quería hacernos saber que las puertas de su hogar estaban abiertas para si queríamos continuar con nuestra formación cristiana. A ella le encantaría poder tener la oportunidad. Dicho sea de paso, las clases de la doctrina eran en su hogar. Y, y eso recuerdo que causó en mí un impacto. Después pasa el tiempo y lo olvidas. Pero repito, ya en mi proceso de conversión, estos ejemplos me empezaron a venir a la mente. Pero pues tristemente, ¿no? Tristemente la mayoría de católicos con los que yo tenía contacto, pues no eran así. Pero estas personas sí que marcaron una diferencia. Después les pudiera hablar de algunos otros dos. De hecho, recuerdo cuando tuve mi experiencia de conversión y que después termino en la iglesia bautista, mi vecino, su nombre es Francisco Javier. Francisco Javier era un católico practicante muy entregado. Era líder de jóvenes, creo, y también era el encargado del coro en su parroquia. Este, y recuerdo que él se quedó muy sorprendido por la conversión que tuve y me acuerdo que nos gustaba, cada vez que nos veíamos, nos poníamos a platicar. Y me acuerdo que él le encantaba escucharme hablar de hablar cómo Dios estaba cambiando mi vida. Y algo interesante sucedía, hermanos. Cuando yo intentaba hacerlo bautista, o sea, todo lo que yo le decía, él lo celebraba. Yo le decía que Jesucristo vino para morir en la cruz y vino para pagar el precio para nuestra redención, para el rescate, para la salvación.
Y todo lo que yo le hablaba, a él le encantaba y yo veía que él se regocijaba. Pero cuando yo lo quería hacer bautista, yo veía que, pues no, él no se hacía bautista. Pero yo me quedaba sorprendido porque decía, pero ¿por qué él se regocija en todo lo que yo le hablo de Jesús y le encanta escucharlo? Pero, pues no, él no es bautista, él sigue siendo católico. Yo lo veo que sí va todos los domingos a la iglesia, lo veo muy entregado, lo veo participando con los jóvenes. Siempre me hablaba que había retiros, que encuentros, que esto, que lo otro, y siempre lo veía que andaba, los jóvenes iban y lo buscaban a su casa, y me hablaba él de todo lo que hacían, la música y esto y el otro. Pero él también es otro ejemplo de otro buen católico que por muchos años de protestante yo ni me acordaba, yo solo pensaba en, ya yo pues ya enredado con pues con el anticatolicismo que uno absorbe, porque aunque yo era sincero y todas las personas en mi congregación bautista eran sinceras, el solo hecho de ser protestantes nos envuelve, el protestante está envuelto en una nube de anticatolicismo. En algunos lugares se manifiesta esto más que en otros lugares, pero sí, yo creía que pues, ser católico estaba mal y que la iglesia católica se corrompió, se desvió, se echó a perder. Y am, entonces yo no comprendía por qué él seguía ahí en la iglesia católica cuando evidentemente tenía él un amor por Jesucristo y por la Biblia, de hecho. Él estaba familiarizado también con la Biblia. Pero bueno, este asunto, hermanos, de que muchas personas alrededor de mi vida no eran católicos practicantes, se había convertido ah, para mí en un impedimento, en una barrera, en un, algo que para mí no era difícil pensar que la Iglesia Católica era la verdadera cuando la mayoría de las personas que yo conocía que eran católicos, pues no practicaban su fe, no daban un buen testimonio de su fe. Otra cosa, hermanos, fueron los escándalos. En particular, hubo un escándalo muy fuerte, muy grande en mi país, de donde soy. La mayoría saben, soy de México. Bueno, si no estoy seguro por el acento ya lo habrán asimilado. En México hubo un escándalo muy fuerte y me refiero a Marcial Maciel. Y yo recuerdo que cuando esto sucede para mí fue como una especie de afirmación, aunque no me alegré, obviamente no me alegré. De hecho, yo creo que católicos y protestantes todos quedaron horrorizados al descubrir la doble vida que estaba llevando este señor Maciel. Él es el fundador de los Legionarios de Cristo y es algo, fue algo muy triste porque los Legionarios de Cristo fue un grupo, perdón si no estoy utilizando la palabra correcta, eh, que tenía buena reputación. Tenía muchos de sus miembros, muchos de sus elementos habían hecho muchas cosas buenas y estaban creciendo y eran fervientes y misioneros y realmente habían crecido demasiado en relativamente poco tiempo. Y después sucede esto con el líder y fundador. Y fue un shock, repito, para católicos y para todo el mundo fue algo, ¿no? Entonces yo, siendo ya protestante, recuerdo que pues, am, digo, no, pues bueno, quizás esto prueba que la Iglesia Católica, pues no, en verdad, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo y de alguna manera reafirma mi protestantismo, por así decirlo. Esto fue otra barrera o fue otro obstáculo para que yo ni siquiera me atreviera a pensar en la más mínima posibilidad de que la Iglesia Católica fuese la Iglesia de Cristo. Eso y después lo que sucede a principios de los años 2000, principalmente en los Estados Unidos, con los escándalos con ciertos sacerdotes pederastas. Entonces, les estoy realmente abriendo mi corazón, hermanos. Yo sé que si tú eres un católico fuerte en tu fe,
pues esto, aunque sí debería de ser doloroso para ti, y estoy seguro que lo es, pero yo sé que si eres un católico fuerte y bien cimentado, yo sé que esto no te va a mover, yo sé que esto no te va a hacer que te alejes de la iglesia. Sin embargo, yo no solo era protestante, sino que yo ignoraba realmente lo que en verdad es la fe católica. Entonces, para alguien débil, alguien que ya está en el error del protestantismo, que ya está en esta nube de confusión, pues para mí eso era como, pues, suficiente para decir la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Esta era otra cosa. Y tengo que decir algo. Aún ya cuando yo ya estaba explorando el catolicismo, conociendo la fe católica, cuando yo estaba incluso ya avanzando, ya me había yo convencido de ciertas cosas. Aún recuerdo que yo ya había llegado a un punto, hermanos, donde yo ya había descubierto la, la Eucaristía. Ah, yo ya me había dado cuenta por la misma Biblia, por los padres de la iglesia, de que verdaderamente la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo ya no tenía duda. De hecho, recuerdo cuando comprendí eso, yo dije, wow, dije, si esto es verdad, esto va a cambiar las reglas del juego, por así decirlo. Porque esto es algo muy precioso y esto es algo muy fuerte. Estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de que verdaderamente en la Eucaristía se tiene el glorioso cuerpo de Cristo. Y yo me digo cristiano y me llamo por el nombre de cristiano. Y esto yo lo pensaba como protestante. Y si esto es verdad, yo ya no voy a tener razones o excusas para no estarlo viviendo. Y aún así, hermanos, yo recuerdo que cuando yo pensaba en esto de Marcial Maciel y los escándalos, sí me pesaba realmente porque estaba convencido intelectualmente y en cuanto a la Eucaristía no solamente era intelectualmente, también yo ya en mi corazón yo ya sentía esa esa hambre de querer tener la Eucaristía, pero por otro lado estaba estaba estos escándalos y yo decía, pues cómo está el asunto, cómo está la cosa, si en verdad la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Cómo es posible que este señor, Marcial Maciel, monstruo, y estos sacerdotes hayan cometido estas cosas? Y sí, hermanos, eso sí fue algo que sí me impedía, me frenaba. Este, y aquí es donde uno ve la importancia de tener un buen testimonio, porque ahorita estamos hablando de terceras personas, estamos hablando de este señor, ¿no? Marcial Maciel y otros, yo sé que él no es el único, o estamos hablando de esos sacerdotes que cometieron esos abusos. Es fácil hablar de ellos, ¿verdad? Pero es más difícil vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ver nuestras manchas. Y aquí es donde uno ve la importancia de nuestro testimonio. Es donde uno se da cuenta que la forma en la que estamos viviendo, la forma en que estamos tratando a las personas, la forma en que estamos procediendo, realmente sí está marcando a otras personas. Y hermanos, a eso también nos debe servir a nosotros como un fuerte recordatorio para realmente dejar de jugar y tomar nuestra fe en serio. Em, no estoy diciendo esto de manera... ah, no estoy diciendo que tú estés jugando con tu fe. Quizás hay quien sí lo está haciendo, pero es una expresión que da a entender debemos de ponernos más en serio con nuestra fe. Otra cosa, hermanos, fue mi... Porque recuerden, estamos viendo cosas que a mí me impedían, cosas que me hacían pensar que yo jamás iba a ser un católico. La tercera cosa es mi ignorancia, mi propia ignorancia de la fe católica. Número uno fue los católicos no practicantes. Número dos, los escándalos. Número tres, mi propia ignorancia, mi propio desconocimiento de la fe católica, que va de la mano con el engaño. Que les digo, esto del engaño es algo muy sutil, es como un billete falso.
La persona que ha recibido un billete falso ignora que lo ha recibido y esa persona está persuadida, está convencida de que ese billete es bueno, es verdadero. Así es, el engaño es algo muy sutil. Si tú ves un billete falso que ha sido bien hecho y lo pones al lado de un billete que no es falso, sino que es un billete verdadero, te vas a dar cuenta que es muy poca la diferencia y se requiere de un experto, por así decirlo. Se requiere de un experto para poder discernir y determinar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Pues yo estaba en el protestantismo, yo ignoraba la fe católica y esta mezcla de mi ignorancia con el engaño que se, que se vive en el protestantismo, porque hay que decirlo, hermanos, la mayoría de protestantes son personas sinceras, son personas ah, que son buenas personas, pero ellos mismos están en este engaño, hermanos. Pero bueno, mi ignorancia de la fe católica, realmente yo no tuve una formación muy sólida para realmente determinar y discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Y, y realmente cuando yo me encontraba ya en mi proceso de conversión, es que pues me empiezo a dar cuenta que había muchísimas cosas de la fe católica que una de dos, o yo desconocía o malinterpretaba o simple y sencillamente ni siquiera las había pensado. Y esa ignorancia que yo tenía mezclada con el engaño del protestantismo también era un freno, era algo que a mí obviamente me, me impedía ni siquiera pensar en la más mínima posibilidad de hacerme católico. Y Y esto es algo que muchos protestantes tienen. Esta es una enfermedad de la cual muchos protestantes padecen, por así decirlo. Este desconocimiento, esta ignorancia de de la fe católica, porque muchos crecen en hogares que son católicos, pero donde la formación no es muy fuerte, no es muy sólida, o es lo que yo llamo tienen una formación católica interrumpida. Es decir, es como si hacemos el equivalente a los estudios seculares, tienen una educación como de tercer grado. Y una vez que llegan al tercer grado de la escuela primaria, ya no avanzan. Muchos tristemente ya ni a la iglesia llegan. ¿Y por qué tercer grado? Porque es la edad en la que muchos hacen su primera comunión y son confirmados, pero muchas veces ya de ahí en adelante ya no hay formación, ya no hay un crecimiento en la fe. Y eso me sucedió a mí. Y eso me convirtió a mí en una especie de una presa fácil para caer en las garras del engaño. Y ahora, detrás de todo esto sabemos quién está, el padre de toda mentira. Les repito, los miembros de las diferentes denominaciones, ellos son personas que desconocen esto de lo que estamos hablando. Ellos no son personas malvadas, son personas buenas. Seguramente quizás tienes algún miembro en tu familia, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que es bautista, pentecostal, no denominacional, presbiteriano, reformado, anglicano, luterano. Y quizás si es una persona que practica su fe protestante, te vas a dar cuenta que son personas buenas, no son personas con malas intenciones. Sin embargo, sí están operando en el paradigma protestante, que es un paradigma erróneo, desviado, que ha nacido de, de unos hombres que se levantaron contra la iglesia católica. Y esto para mí era algo esta ignorancia que yo tenía, este desconocimiento mezclada con el engaño, era algo que a mí me hacía pensar que jamás me haría, me haría católico. Por ejemplo, yo llegué a pensar que creer en la comunión de los santos, es decir, que creer que los santos en el cielo eh, pueden rogar ante el trono de Dios por los santos que están aquí abajo en la tierra, e invocarles pidiendo
que supliquen por nosotros, pidiendo que rueguen por nosotros ante el trono de nuestro Dios, como lo vemos en el libro del Apocalipsis capítulo 5, donde se nos presenta el trono de Dios y se nos presenta a los ángeles y a los santos en el cielo, en adoración, en una postura de adoración, y también se nos dice que están presentando nuestras oraciones delante del trono de Dios. Es bíblico, pero yo no lo sabía. Para mí eso era una especie de idolatría. Yo no creía que los católicos afirmaban que eran dioses, pero en mi mente protestante yo decía, pues casi casi ellos los ven como si fueran dioses. Y eso mezclado con personas que yo conocía que tal vez ni a la iglesia católica iban, pero sí tenían muchas imágenes de santos. Entonces había una especie de superstición, que sí la hay. De hecho, en el catecismo de la iglesia católica se condena la superstición. O sea, la iglesia no ignora esto. Ahora, que podemos hacer más para combatir esta superstición, que podemos hacer más para ayudar a la gente que está viviendo así nada más una, una fe muy superficial que raya en la superstición. Eso es cierto, ¿no? Pero en mi mente protestante yo decía, pues así deben ser todos. Pues mira, ya está mi vecino que tiene muchas imágenes, pero nunca va a la iglesia católica, no vive una vida cristiana, pues me imagino que así es. Y es que la verdad, cuando uno quiere justificarse a uno mismo y uno quiere señalar al otro, pues uno agarra el peor ejemplo que te puedas encontrar para justificarte a ti mismo, ¿no? Pero bueno, eso sí que era otra cosa que a mí me hacía pensar que jamás yo sería un católico. Número uno fue los católicos no practicantes. Número dos, los escándalos. Número tres, mi propia ignorancia, mi desconocimiento de la fe católica, mi mala formación creciendo. Porque para los que no lo sabían, yo sí crecí en un hogar católico, fui bautizado, mis padres me enseñaron todas las noches, me enseñaban, era casi una regla, yo no podía ir a dormir si no decía el Padre Nuestro, si no decía el Ave María, si no hablaba con Dios. Eso es algo que me lo enseñaron. Me enseñaron a hacer, a persignarme, a hacer la señal de la cruz sobre mí, invocar el nombre de Dios. Después me mandaron al catecismo, hice mi primera comunión, fui confirmado, pero hasta ahí. Tuve una formación católica a medias, por así decirlo, interrumpida. Ya no continué como es el deber de cada católico, continuar. Recuerden que la fe se recibe en nuestros hogares. Muchas veces también culpamos a los sacerdotes y les queremos a ellos echar la culpa de todo, pero la responsabilidad de los hijos es la responsabilidad de los padres. Los hijos son responsabilidad de los padres, perdón, y debemos de educarlos y ayudarlos a crecer. Pero si nosotros mismos no estamos viviendo nuestra fe cristiana, pues no podemos dar lo que no tenemos, no podemos amar lo que no conocemos. Muy bien, después otra cosa, hermanos, fueron las leyendas negras. Ustedes saben, ¿no? Los mitos que rondan. Ahora ya es muy común encontrarse leyendas negras en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Uno encuentra las leyendas negras. Me refiero que las cruzadas fueron una masacre de musulmanes, que, bueno, ya se imaginarán que las cruzadas, que la Inquisición, que también escuchaba yo mucho que los católicos, que los misioneros católicos cuando llegaron a las tierras del continente americano, que ellos los evangelizaban azotándolos con el látigo en la mano. Y yo sé que suena ridículo, ¿no? Pero muchas veces te lo están repitiendo una y otra vez que terminas creyéndolo. Ahora, esto no significa que todos los españoles, porque esa es otra cosa, hermanos. En los países de América Latina, por razones políticas y otras cuestiones, se ha creado un anticatolicismo, ¿no? Y es un anticatolicismo que prácticamente es como que si, prácticamente significa que todo lo católico, lo español es malo, ellos son los malos y y los que ahora se quedaron acá de este lado,
en los países de América Latina, pues nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Algo así. Pero bueno, sin entrar mucho en esos detalles, sí yo escuchaba mucho que los católicos evangelizaban a los indígenas, a los nativos de esas tierras, que los evangelizaban azotándoles a latigazos y cosas de ese tipo. Pero bueno, eso también para mí era algo que cuando yo meditaba en estas leyendas negras que yo no me había detenido a pensar si en verdad eran si era algo cierto, si era algo verdadero, yo no las había comprobado, yo no las había estudiado. Y así están muchos protestantes que repiten las leyendas negras, que repiten este asunto de las cruzadas y la Inquisición y supuestamente la mala evangelización en el sentido de que torturaban o algunos hablan hasta de genocidio, que es todavía más ridículo, pero hay quienes sí hablan de estas ideas. Si tú hablas con ellos, te vas a dar cuenta inmediatamente que no han estudiado el tema, no han investigado. Si les preguntas cuáles son tus fuentes, no saben, no te van a saber decir nada. Y si te citan alguna fuente, te vas a dar cuenta si tomas el tiempo de investigar, te vas a dar cuenta que no, pues es una fuente no confiable o el autor es un hombre anticatólico, comunista, masón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues claro que no va a hablar maravillas de la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, en mi mente protestante, en mi, en mi conciencia mal formada, en mi ignorancia y mi poca investigación, pues yo eh, asumía, no defendía esas verdades, pero yo asumía que eran verdad. Entonces, hermanos, esa fue otra cosa que a mí me hacía pensar pues, que jamás, me hacía pensar que para que yo fuese católico jamás. Era, era algo que a mí me mantenía atado al protestantismo, por así decirlo. Las leyendas negras, que por eso se llaman leyendas negras, ¿no? Porque no tienen fundamento, no tienen... Hay personas que no son ni católicas, pero que sí conocen la historia, que ellos te van a decir. Eso es mentira. De hecho, hay un libro, este, no lo tengo aquí a la mano. Hubiera sido bueno que lo tuviese por aquí. Am, es un libro escrito por un historiador secular, o sea, no es católico. Sin embargo, en este libro, él desmantela todas las leyendas negras, las hace pedazos. Y al principio del libro es muy interesante porque al principio del libro él dice, esto lo hago por amor a la verdad y porque estoy cansado de estoy cansado que yo como historiador constantemente estoy escuchando estas barbaridades y él decidió escribir este libro simple y sencillamente por amor a la historia. Entonces, al rato lo voy a encontrar, estoy seguro, y se los voy a recomendar. Yo lo compré en inglés, no estoy seguro si estará disponible en español, pero si está disponible en español, pues ahí les pongo el enlace. Si no, yo sé que muchos de ustedes pueden leer en inglés y bueno, también lo estaré, perdón, lo estaré recomendando. Y por último, hermanos, algo que a mí me hacía pensar que jamás yo me haría católico fue mi comodidad, y cuando hablo de comodidad me refiero a que para un protestante hacerse católico es una especie de terremoto. Para que un protestante, sobre todo un protestante que está involucrado, si eres pastor, si eres un misionero, si eres una persona que estás de tiempo completo en una posición de liderazgo en tu denominación o en tu iglesia protestante, para que una persona así considere el hacerse católico, eso representa una calamidad, es un terremoto, es algo que va a cambiar tu mundo. Y pues la verdad, cuando uno considera cosas, cambios tan fuertes, uno no quiere ni pensar en esas cosas. A eso me refiero con la comodidad. O sea, de repente me pasaba la idea por la mente de que tal vez yo iba a tener que dar el paso de ser católico, porque yo ya me estaba convenciendo de muchas cosas. De la Eucaristía fue lo primero. Me di cuenta que eso de la fe sola, y eso fue al principio, me di cuenta que la fe sola tampoco está en la Biblia. Em, Me di cuenta que sí, que muchas de las doctrinas católicas tenían su fundamento en la Sagrada Escritura.
el perdón de los pecados, la autoridad para perdonar pecados por parte de los ministros de Cristo, los sacerdotes, está claramente evidenciada en el Evangelio San Juan, capítulo 20, verso 23, la Eucaristía, San Juan, capítulo 6, el nuevo nacimiento por el bautismo, Juan, capítulo 3, ah, la gracia de Dios que se imparte por medio de medios materiales, empezando con la encarnación de Cristo, que Él se hizo materia, se hizo carne, y eso es precisamente lo que tenemos en los sacramentos, por signos visibles, palpables, sensibles, se nos, se nos comunica la gracia de Dios. Y me di cuenta de todo esto. Empecé a ver la catolicidad en la misma Sagrada Escritura. Y una de las últimas cosas, pues me di cuenta que la llamada sola escritura o sola escritura, ese principio protestante o dogma protestante conocido como la Biblia solamente o la Biblia sola o solo la Biblia, pues me di cuenta que también que era falso. Número uno, no aparece en la Biblia. Número dos, no tiene precedente en la historia antes de que Martín Lutero lo inventara. Y también no es lógico, no tiene sentido, es absurdo, porque hay miles de denominaciones y todos dicen que creen en solo la Biblia y todos se contradicen los unos a los otros. Entonces me di cuenta que no era bíblico, que no era histórico y que no era lógico. No funciona. Entonces, hermanos, pero sí sabía que hacerme católico me iba a sacudir, iba a ser un terremoto en mi vida. Y esto iba de la mano con un temor que yo tenía, que es un temor genuino y es un temor que todo protestante que considera convertirse al catolicismo, hacerse católico, todo protestante lo enfrenta. Y hablo el temor a destruir mi familia, el temor a destruir mi matrimonio. Ah, Como ustedes saben, gracias a Dios mi esposa sí se convirtió, pero mi temor era que ella no se iba a convertir. De hecho, un día, ella viéndome a los ojos, me dijo, ni se te ocurra pensar que yo algún día me voy a hacer católica. Jamás. Y yo sé que cuando lo dijo, no lo dijo de labios para afuera. Yo sé realmente que me lo dijo con toda su alma. Y tenía ese temor. Yo recuerdo cuando yo oraba, cuando yo hablaba con Dios, am, yo le decía a Dios, decía, Señor, pues si lo correcto es ser católico, te pido me ayudes. Ilumíname, muéstrame el camino en que debo andar. Hay cosas que todavía no entiendo y Señor, tengo miedo que voy a destruir mi matrimonio. Yo le decía a Dios, le decía, yo no quiero solamente hacerme católico de manera egoísta, es decir, sin considerar otras cosas, si solamente así de una manera muy abrupta, brusca, decir, no, católico y católico y católico, no, sino que yo quería que fuera también una conversión movida por la caridad, que también fuera una conversión am, ah, orgánica, movida por el Espíritu de Dios, y quería que Dios también tocara a mi familia. Y yo le decía, Señor, si la Iglesia Católica es la verdadera y tú quieres que yo sea católico, te pido que toques el corazón de mi esposa, porque yo le compartía a mi esposa conforme yo iba aprendiendo, pero ella siempre iba atrás de mí. Yo era el que llevaba el liderazgo, por así decirlo. Yo siempre iba al frente. Y lo que yo iba aprendiendo, yo se lo iba compartiendo. Pero ella definitivamente sí iba varios pasos atrás de mí. Y le empecé a pedir a Dios. Le dije, yo no quiero destruir mi matrimonio. No quiero hacerme católico y que después me pregunten, ¿y tu esposa? Y que yo diga, no, pues no, ya no es mi esposa. No sé, como que para mí iba a ser muy difícil. Tal vez eso es algo personal, pero para mí era una contradicción decir que encontré la verdad y al mismo tiempo destruí mi familia, aunque yo sé que no juzgo a nadie, porque yo sé que muchos que comparten ese sentir que les acabo de compartir, de que ellos también querían que su esposa se convirtiera. Yo sé que a algunos les ha tocado la dolorosa situación donde la esposa, que era protestante, pues no siguió,
no, no se convirtió. Y algunas esposas pues terminan pidiendo el divorcio. Bueno, eso ya es otro tema, pero repito, no juzgo, porque yo mismo que ya lo viví, que pasé por ahí, o sea, de esta situación, ¿no? Con este miedo, con ese temor de qué va a pasar con mi matrimonio, qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijas. Yo entiendo ese temor, pero pues quizás yo era muy débil o no sé, pero yo sí le decía a Dios, prácticamente es como si yo le hubiera dicho a Dios, pues casi casi le dije a Dios, ¿no? Me da miedo convertirme y que algo pase. La verdad tenía ese miedo. Este, pero Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro y cuando mi esposa me dijo eso, que jamás iba a ser católica, yo sentí en mi corazón como si algo me dijo, como si el Espíritu de Dios, no escuché voces ni nada, hermanos. No vi un rayo caer del cielo y no tuve una experiencia mística ni nada, pero sentí en mi corazón como si el Espíritu de Dios me hubiera dicho, no digas nada, quédate callado, déjamelo a mí. Y sí, no contesté nada, me quedé callado y comencé a orar. Comencé a orar y a orar y a orar, como quizás como nunca antes. Empecé muy a propósito, me encerraba en el cuarto cada vez que podía para rogar a Dios. Porque por un lado sentía el llamado a la Iglesia Católica, pero por el otro lado tenía este gran temor de destruir mi matrimonio. Y gracias a Dios que a su tiempo y a su manera, pues Dios hizo el milagro y pues Dios tomó el corazón de mi esposa también. Y bueno, para los que no lo saben, pues la verdad que Dios hizo un milagro. Dios, mediante la meditación de los misterios de la vida de Cristo en el Santo Rosario, pues mi esposa tuvo una conversión muy fuerte. Y bueno, hermanos, así a grandes rasgos, estas cosas a mí me hacían pensar pues que jamás yo me iba a ser católico. Número uno, pues los malos ejemplos, los católicos no practicantes que no vivían su fe. Número dos, los escándalos. Número tres, mi propia ignorancia, mi desconocimiento de lo que en verdad es la fe católica, mezclado con el engaño del protestantismo en el cual yo vivía. Número cuatro, las leyendas negras, las mentiras que se han inventado sobre las cruzadas, la Inquisición y la supuesta evangelización a latigazos de los nativos de América. Y número cinco, pues ese terremoto que yo sabía que iba a venir cuando yo me hiciese católico. Pues yo sabía que iba a ser un cambio de todo. Pierdes tu identidad, pierdes amistades, pierdes, porque ya cuando tienes 20 años como protestante, ya tienes 20 años en los que has ido construyendo, por así decirlo, has ido construyendo lazos de amistad, te mueves en ciertos círculos, te conocen. am, pues no estaba yo ganando mucho dinero. De hecho, cuando Dios me llamó, incluso no estaba yo ya no estaba, como pastor, ya no estaba yo como misionero, estaba yo como un estudiante en el seminario bautista del sur en los Estados Unidos, en la ciudad de Louisville, o Louisville, como dicen ellos, Louisville, en Louisville, Kentucky, estudiando en el Southern Baptist Theological Seminary. Estaba ahí estudiando para obtener mi maestría en divinidades cuando Dios me llamó, cuando me di cuenta que pues que no, ya no iba a continuar, suspendí mis estudios, dejé la maestría a un lado y pues fue cuando regresé a la iglesia católica y sabía que iba a ser muy fuerte. Entonces mi comodidad de que no quería hacer cambios te da miedo y mi temor de destruir mi matrimonio. A grandes rasgos, hermanos, esas son las 5 cosas que me hacían pensar que yo jamás me haría un católico. Hay más cosas y de cada una de esas cosas pues he dado un resumen, por así decirlo. No sé si am, no sé si alguien tendrá quizás alguna alguna pregunta. Am, y perdón que de repente el chat ya ni siquiera lo he volteado a ver.
los saludé al principio. Para los que acaban de llegar, Dios les bendiga, hermanos. Si eres católico, si eres un cristiano no católico, no sé qué nombre utilizar, porque a algunos sí les gusta la palabra protestante, a otros no. Pero bueno, más allá de eso, yo sé que si tú estás viendo esto, yo sé que la mayoría de los que están fuera de la iglesia, que pertenecen a otra denominación, yo sé que son personas que tienen un amor por Jesús, un amor por la Biblia. Y pues obviamente, ¿no? Ese es el propósito de este apostolado. Queremos llegar a ustedes y queremos compartir de cómo fue que nosotros descubrimos la fe católica. Y digo nosotros porque pues mi esposa también, este, ella también, aunque casi no aparece frente a las cámaras, pero mi esposa está siempre detrás de todo lo que sucede en este apostolado. Y fíjense nada más, no solamente Dios hizo el milagro de convertirla, pero ahora Dios está usando su vida precisamente para que este apostolado también sea posible. Voy a leer algunos comentarios. Bueno, primero le doy gracias aquí a todos, a todos. Pero aquí veo a la hermana Leti Pacas que nos ha dado un donativo. Dice la hermana Leti Pacas, Dios los bendiga, Dios los siga bendiciendo grandemente, familia Plasencia. Dios los lleva en sus benditas manos. Gracias, hermana Leti Pacas. Personalmente no la conocemos, pero mi esposa y yo sentimos que tenemos una amistad con ella porque ella siempre está apoyando con sus oraciones, con sus comentarios. Y bueno, gracias, hermana. Que Dios te lo pague, Dios te bendiga. Y todos ustedes, hermanos, los que no he saludado, sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Veo un comentario aquí, parece que es alguien que no es católico. Cuadernos bíblicos dice, ninguna religión ni iglesia salva. San Pedro dice que solo Cristo salva. Lo dice en Hechos 4:12. Sobran religiones e iglesias. Solo la persona de Jesús vale para tener una relación única con Él. Bueno, lo que puedo decir, hermano, no sé si eres hermana, hermano o hermana de cuadernos bíblicos de reflexión, es que estoy de acuerdo con varias de las cosas que has dicho. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, pero con la parte que no estoy de acuerdo, hermano o hermana, es con la que dices que ninguna iglesia. Y la razón por la que no estoy de acuerdo es por la primera razón en la que sí estoy de acuerdo contigo. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra salvación. Y ese Jesucristo, que es el autor y es el consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, ese Jesucristo sí estableció una iglesia aquí abajo en el planeta Tierra. Ese Jesucristo sí estableció la religión cristiana, y uso la palabra religión no en el sentido negativo que muchos utilizan, sino en el sentido positivo. El cristianismo es una religión, eso no lo puedes ignorar, eso es una realidad. Entonces, la religión cristiana, la iglesia, sí fue instituida y sí fue fundada por Jesucristo. Jesucristo no subió a los cielos y nos dejó aquí abajo un manual para que cada quien viva como quiera. Jesucristo sí dejó una iglesia organizada, porque Él no fundó una iglesia desorganizada. Sí dejó una iglesia con líderes, Él no dejó acá abajo una iglesia donde cada quien hace lo que quiere. Entonces, la iglesia de Cristo es una iglesia visible, que todo el mundo sabía dónde encontrarla. Y no eran muchos grupos con creencias distintas o contradiciéndose los unos a los otros. Es por eso que soy católico. Entonces, yo sé que en tu mente, porque yo así creía, yo sé que en tu mente cuando tú escuchas la palabra religión o la palabra iglesia y sobre todo iglesia católica, muchos protestantes aún atacan, para ser justos, aún atacan no solo a la católica, sino atacan a cualquier institución religiosa. Esos son de los más radicales, son los que ya ni a la iglesia van. Dicen que lo correcto es reunirse en su casa y solamente se reúnen en una casa y leen la Biblia y así, ¿no? Pero bueno, yo sé que en tu mente seguramente la palabra iglesia, la palabra religión es sinónimo de un estorbo. Eso se debe a que pues no has recibido la fe de la iglesia. Entonces, la iglesia no es un estorbo. Ahora, puedes caer en el religiosismo, puedes caer en el ritualismo
donde tu corazón está lejos de Dios, como Dios les dijo a los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es una cosa. Sí se puede caer en el ritualismo y en el religiosismo y que tu corazón esté lejos de Dios. Pero eso no significa que Jesús no fundó una iglesia. Eso no significa que no hay una religión cristiana verdadera instituida por Jesús. O sea, no es lo uno o lo otro. Necesitas las dos cosas. Necesitas un corazón ferviente que ame a Dios, pero también necesitas la iglesia que Jesús nos dejó antes de ascender a los cielos. A grandes rasgos, ¿no? Bueno, pues hermanos, em, sean bienvenidos todos. Gracias por habernos prestado su tiempo, los que van llegando. Siempre me gusta reconocerles por nombre. Son muchos nombres que veo por aquí. Soldado Romano, Dios te bendiga. Mónica Martínez, Santiago Aldana, Azucena Castillo, bueno, Leti Pajas, ya la mencioné. White Angel, Dios te bendiga. Dice, gracias José, excelente programa. Saludos a tu esposa. Dios te bendiga, White Angel. Mi esposa también te manda saludos. Um, Alfredo, soy tu amigo. Dice, hola, estimado hermano. Dios te bendiga, Alfredo. Hans, Dios te bendiga, hermano. Te mando un abrazo hasta Chile. Dice, hermanos y amigos, por favor les pido que me consideren en sus oraciones, ya que estoy bastante delicado de salud. La tormenta está sacudiendo fuerte mi barca, pero tengo toda mi confianza en el Señor. Amén. Hermano Hans, pues pedimos a Dios por ti. Y estoy seguro que los que están leyendo, están escuchando esto, también pedirán a Dios por ti. Deseamos que todo se mejore para ti, hermano Hans. Te mandamos un abrazo hasta Chile. En espíritu estamos contigo, hermano. Muy bien, hermanos. Pues, wow, son muchos comentarios. Todos ustedes, Ana Bermejo, Diego Álvarez, Jim, dice qué bonito están tus iconos. Gracias. Ah, bueno, son muchos. Carmen Espejo, Basilio Pérez, José, eh, José en Video Channel, dice falto yo. Bueno, ya estás ahí. Dios te bendiga. Jairón Guzmán, bendiciones. Am, Héctor González, Juliana Holguín, Araceli, embajadora de Tectón. Ah, hermana, Dios te bendiga, qué gusto verte por aquí. Ahí seguido vemos a la hermana Araceli rezando el Santo Rosario con los hermanos de Tectón. Les mandamos un saludo a toda la familia de Tectón. Me encanta ese canal, lo recomiendo para los que no lo conocen, Tectón. Ah, muy bien. Bueno, pues Mario Sanabria, sin religión no podrá tener una religión y la católica es la verdadera. Ujú. Sí, es que a muchos se les enseña que la palabra religión es mala. Sería bueno hacer un video explicando de dónde viene esta idea. Este viene del anticlericalismo promovido por masones, por comunistas, que mucha gente está bien influenciada por esas ideas y no se dan cuenta. Ni siquiera viene de Lutero. Lutero no estaba en contra de la religión cristiana. Él no predicaba en contra de la religión, ni siquiera estaba en contra de una iglesia. Claro, él decía que la iglesia católica se había corrompido, pero él todavía hablaba de religión cristiana y él todavía hablaba de una iglesia. Esto viene de los comunistas, viene de... No quiero sonar así como alguien que... no me gustan las teorías de conspiración, pero sí hay cosas, hermanos, que sí se han diseminado y muchos están bien influenciados por todo esto. Hermanos, vamos a dejarlo aquí. Eh, ¿Qué dice aquí? Raúl Ojeda dice, te falta el mate. Sí, ya sé, pues no tengo el mate, pero tengo mi café. Raúl Ojeda es argentino y le encanta el mate. Y bueno, pues yo, yo soy mexicano y me encanta el café. Bueno, hermanos, pues aquí tengo el café. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo. Perdón si omití mencionarles o saludarles. A todos les amamos en Cristo Jesús y en Santa María, siempre Virgen.
Dios los bendiga, que descansen, que tengan una bonita tarde y buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Un abrazo. Que viva Cristo Rey. Amén.